Manuel, te traslado esa consulta. Sí, El que decía recién en la introducción. ¿Por qué ante la exposición ante un virus? Porque tanto la gripe como el COVID, como muchos otros virus, algunas personas se enferman o manifiestan síntomas y otros no. bien. Perfecto. Bueno, Adrián, en principio lo que hay que saber es que nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa, un sistema inmunitario que es capaz de responder. Es decir, un cuerpo sano puede responder ante cualquier tipo de virus respiratorios y de otros tipos de virus y bacterias, ¿sí? No Ujú. siempre tuvimos vacunas ni antibióticos. Entonces, lo que hay que saber es que el cuerpo puede responder. En este caso es un nuevo coronavirus, ¿sí? Ya Sí. hay otro tipo de coronavirus, ya se vieron respuestas, incluso hay estudios epidemiológicos que se están realizando a diario con esto, digamos, con esta necesidad de que ahora todos sabemos un poco de epidemiología o empezamos a escuchar datos. Y lo que sí es que esto es nuevo para nuestro cuerpo, entonces no tuvimos el suficiente tiempo de estar expuestos ante este nuevo virus para poder generar una respuesta inmunitaria y acercarnos a lo que se denomina un poco la inmunidad de rebaño o una inmunidad colectiva. Entonces, particularmente en el caso de coronavirus o COVID-19, ¿sí? No hemos desarrollado inmunológicamente una respuesta que nos permita, ¿sí?, ser inmunes. Pero sí es cierto que algunas personas sí expresan síntomas y otras personas no expresan síntomas. Aquellos que tienen un contacto directo, un contacto estrecho con una persona con COVID, quizás tengan el virus, ¿sí? Pero Ujú. no necesariamente se van a enfermar o van a desarrollar un síndrome respiratorio caracterizado por fiebre, tos, ¿sí?, dificultad respiratoria. Y eso también depende de la capacidad del cuerpo de responder, de la edad, de otros factores de comorbilidad como, no sé, diabetes, hipertensión, asma, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, el cuerpo puede responder ante cualquier virus respiratorio. Los virus que pasaron anteriormente, como H1N1, el virus de influenza, contra los que sí tenemos vacuna, ¿sí? Hay personas que no se vacunan porque no están en grupo de riesgo, pero sin embargo se expusieron años previos, entonces pueden responder. Si el año que viene tendríamos otro coronavirus, sí, seguramente las personas que estuvieron expuestas desarrollen inmunidad y ante la presencia de este nuevo virus pueden responder mejor que otras y no enfermarse, ¿sí? Entendiendo la enfermedad como este estado de convalecencia y padecimiento, porque otras personas quizás tienen el virus sí, y no expresan la enfermedad en sí. Entonces acá me entra en conflicto un tema. La vacuna va a Sí, ser necesaria igual, porque a ver si no entendí mal, al estar sí, expuestos a la enfermedad, nuestro cuerpo va a desarrollar alguna inmunidad, alguna defensa contra este virus o el que exactamente, fuese. El que estuvo exacto. expuesto a eso, ¿no es necesario que se vacune el año que viene? A ver, la vacuna, las recomendaciones a nivel mundial hoy, ¿qué dicen? Que llegar a la inmunidad colectivo de rebaño, ¿sí?, es una meta indirecta, es decir, queremos que ese grupo de personas que a lo mejor se contagió o estuvo en contacto con el virus y que generó inmunidad, y ya el año que viene no se va a contagiar si hubiese un virus, de nuevo este mismo virus o continuaría circulando, van a proteger indirectamente a aquellas personas, adultos mayores, que sí son vulnerables y que pueden desarrollar la enfermedad y complicaciones de morbilidad y muerte, ¿sí? Ujú. Entonces, esa inmunidad futuro se espera que se alcance, pero no exponiendo a toda la población, por eso llegamos a esto que fue el aislamiento, ¿sí?, preventivo y obligatorio, y vamos abriendo por partes o en fases para que ese grupo que no es vulnerable 100%, ¿sí?, de adultos jóvenes, se vayan contagiando de a poco y hacia un futuro desarrollen la inmunidad. No vamos a llegar porque esa meta está al 60-70% de la población debería infectarse, por así Ujú. decirlo, o estar en contacto con el virus, y estamos lejos de esa meta, ¿sí? Claro. El 90% de los casos, nuevos casos que están ocurriendo, está en Buenos Aires. Más probable que el AMBA, ¿sí?, o el Buenos Aires llegue a eso, pero nosotros no, porque tuvimos muy pocos casos. Entonces, lo que se espera, mientras tanto, es que se darle tiempo a desarrollar la vacuna y sí luego vacunar a la población, como se vacuna contra sarampión, por ejemplo, que es muy contagioso, ¿sí?, y que se Ujú. necesita un 95% de inmunidad de rebaño, que se le llama. Claro. Entonces, vamos a llegar indirectamente
pero si la vacuna va a tener que salir digamos, y eso es lo que va a permitir proteger a los más vulnerables, que es el grupo de mayores de 70 años. O sea, los que deberían estar todavía, digamos, protegidos, guardados en cuarentena son los adultos mayores de 60 años y los que tienen enfermedades, como decías vos, diabetes, hipertensión, ese tipo, ya se sabe. ¿El resto deberíamos salir a exponernos? Salir a exponernos no, así como una premisa de salir y contagiarnos para que lleguemos más rápido a esta inmunidad colectiva, no, sí, porque saturaríamos los servicios y el promedio, la edad media es de 39 años de la gente que se está contagiando, pero la letalidad o la mortalidad es de 75 años. Entonces, los grupos que deben estar completamente aislados son adultos mayores, el promedio de personas que están falleciendo a causa de COVID es de 75 años. El resto, sí, si son tareas esenciales o de a poco podemos, digamos, exponernos o circular o hacer nuestras tareas habituales o esenciales en este sentido, digamos, directa o indirectamente nos vamos a exponer al virus, pero no es que todos tenemos que salir a contagiarnos para que lleguemos más rápido a esa inmunidad de rebaño, porque estamos muy lejos de eso, ¿sí? Claro. Es un 70% de la población, deberíamos salir todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí se confunde esto de que es esperable esa inmunidad de rebaño, pero no tiene que ser que todos nos contagiemos, ¿sí? Hay países que han adoptado otro tipo de medidas, como Inglaterra, por ejemplo, que en un comienzo fue más flexible su cuarentena porque esperaban que esto llegue más rápido, pero no dio resultado, no llegó y bueno, y después tuvieron también un aumento en la tasa de mortalidad. Te pregunto, y no te quiero comprometer, si querés lo contestás, si no, no. Interpreto que esta decisión que toman, por ejemplo, el gobierno en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde hay una gran cantidad de casos y sin embargo van liberando, ¿tendrá que ver con esto, con la idea de ir buscando que la gente se inmunice? No buscando que la gente se inmunice, sí pensando en la salud como algo colectivo justamente y que influye en otros factores que no son solamente ¿sí? el estado inmunológico de la persona o que se enferme o no físicamente, sino que también influyen otros factores como también es la salud mental, la salud económica, la salud social en general. Entonces, en Buenos Aires tienen el 90% de los casos que está ocurriendo en Argentina, nuevos, se suceden en Buenos Aires y la situación epidemiológica es completamente diferente a la nuestra. Ellos ya no tienen forma de proteger ¿sí? y de aislar, porque es tan grande la masa de población, entonces lo que están haciendo es aislar a los grupos contagiados y que el resto de las personas vayan circulando porque es prácticamente imposible, digamos, un aislamiento como el que a lo mejor sí tuvimos en nuestra localidad o sí está ocurriendo en Córdoba. Sí, sí. Ellos de hecho miden, por ejemplo, hay indicadores en Buenos Aires que utilizan la tasa de contagios aumenta cuando se usa el transporte público, pero a diario pasan millones de personas. Por eso a veces sí las medidas que se toman en un lugar como Buenos Aires no necesariamente tienen que normalizarse y se tiene que aplicar en el resto del país o en una comunidad como la nuestra, ¿sí? Donde no tenemos a lo mejor transporte público. ¿Sí? Sí, sí. O acá en Córdoba incluso, ¿sí? Con los transportes urbanos o interurbanos de todas las ciudades que están cercanas a Córdoba. Vuelvo al tema de las distintas inmunidades de unas personas y otras, para virus en general o para enfermedades en general. La condición física sin dudas creo que debe ser fundamental. ¿Y lo anímico también puede influir en que te enfermes más que otros? Sí, justamente... estaba buscando, porque por ahí me gusta también indagar un poco acerca de qué investigaciones hay a raíz de esto del coronavirus, pero que también están sucediendo en todo el mundo, y es cómo el aislamiento influye, ¿sí? O la soledad ¿sí? influye en este virus y en cualquier otro virus. Somos animales sociales, no somos animales que estemos acostumbrados, ¿sí? El ser humano como especie, a vivir encerrado en una jaula. Y lo mismo que sucede con los animalitos, nuestras mascotas, que si las mantenemos encerradas y aisladas, después salen y se exponen a lo mejor en el parque o en cualquier otro lado y se enferman, bueno, lo mismo nos sucede a nosotros. Esto es
casi anecdótico, es un momento histórico, nunca ocurrió una cuarentena para grupos sanos en la historia de la medicina y en la historia de la humanidad, nunca hubo una cuarentena que aislara a personas sanas, ¿sí? Las cuarentenas siempre se utilizaban antes, cuando se desconocía la causa de la enfermedad, para aislar, por ejemplo, un barco, ¿sí? O un grupo, un barrio, un grupo de personas. Entonces esta es la primera vez, y suceden cosas que estamos viendo eso, que aislar a las personas, por ejemplo, aumenta también el riesgo de mortalidad, la soledad. Un adulto mayor que vive solo tiene más riesgos, ¿sí?, de morir por cualquier causa, no necesariamente coronavirus, ¿sí?, que un adulto. Claro. Ay, ¿se cortó? Como factor de protección. La soledad, el aumento del estrés, por ejemplo, el cortisol, que es un corticoide que tenemos nosotros, sí, que está, una hormona, cuando aumenta y se sostiene en el tiempo, eso baja las defensas naturales del organismo y hace que suba la insulina, baje la testosterona, uno tenga menos deseo, menos líbido, menos ganas de activarse, entonces se convierte como en un circuito de retroalimentación que pasa siempre lo mismo y se va prolongando. 15 días, 20 días, uno se adapta. Ya llevamos más de 100 días, entonces empezamos a ver consecuencias como ese tipo, ¿sí? Cómo influye la soledad, la tristeza en el estado inmunológico de la persona. El estrés físico. El estrés entonces, Emanuel, también puede ser una causa para bajarnos la defensa. La respuesta. ¿Sí? Exacto, la respuesta de nuestro sistema de defensa, tal cual. Al estar solos o, por ejemplo, aislados y no exponernos a la luz del sol. Ajá. Con esto que pasó de la cuarentena, muchos cambiaron y cambiamos en principio el ritmo de sueño. Entonces estábamos más activos a lo mejor a la noche y dormíamos de día. Eso disminuye la exposición solar natural porque me tiendo a quedar más encerrado. A lo mejor no pasa en nuestro pueblo, pero sí pasa en ciudades donde hay edificios y uno no tiene un parque para salir. Entonces eso disminuye la vitamina D, y la vitamina D está muy relacionada, ¿sí?, con la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, ante cualquier virus o a cualquier enfermedad, uno va a responder de una manera menor que respondería si sale y está en el sol, ¿sí?, si está feliz también, porque la felicidad y eso también influye en la respuesta del organismo, ¿sí?, ante cualquier enfermedad. Entonces, la vitamina D, por ejemplo, en países del norte o escandinavos, ya la suplementan porque tienen poquitas horas de sol, entonces sí o sí tienen que suplementarla, pero nosotros no estamos acostumbrados a tomar vitaminas o caramelos con vitamina D. Entonces nos aislamos, tomamos menos sol, no tenemos la exposición suficiente y el organismo sintetiza menos vitamina D, y eso trae aparejado que nuestro sistema inmunitario se debilita. Entonces, uno de los consejos hay a tener en cuenta, aprovechar los días que está lindo, así esté fresco del sol, salir y estar expuesto al sol. Manuel, una consulta más me queda, más general. ¿Qué opinás de los antivacunas, que dicen que las vacunas generan más mal que bien? Bueno, estamos polémicos hoy con las preguntas. No qué opinás de los antivacunas, sino de la idea de no vacunar. Sí. No, ya... Primero que fue un movimiento que nació, o sea, que hay que tenerlo en cuenta, no hay que subestimarlo. De hecho, hubo brotes de sarampión. Digo sarampión porque también es un virus, se transmite en forma respiratoria, o sea, con gotitas de fluido se asemeja un poco. Es muy contagioso y hubo rebrotes de sarampión en otros países del mundo, incluso también acá en Argentina, por estos grupos, porque a causa o indirectamente de estos grupos antivacunas. No vacunaban a sus hijos. Nosotros tenemos un calendario muy completo en Argentina, eso es súper importante destacar. Pocos países en el mundo tienen un calendario de vacunación como el nuestro, ¿sí? Tenemos un Ministerio de Salud que apuesta mucho a esta salud pública o salud colectiva, y bueno, y desaprovechar una oportunidad como una vacuna, ¿sí?, de este tipo. Yo siempre recomiendo las vacunas que estén en calendario nacional de vacunación, no ninguna otra vacuna extra, sí, las que están en nuestro calendario, esas tienen la suficiente evidencia científica ya demostrada que no van a provocar un daño, ¿sí?, y que no colocar esa vacuna sí genera esto
de que la inmunidad de rebaño, por así decirlo, disminuye, o sea que si hay grupos que no se vacunaron, terminan perjudicando al resto de la manada o al resto de la población. Entonces, un niño sin vacunarse quizás lo protejan los otros 30 que van con él al jardín, ¿sí? Sí. Pero o sea, si esto aumenta, no llegamos. El sarampión, por ejemplo, necesita un 95% de cobertura de vacunación. Las tasas son muy buenas en nuestra localidad, incluso yo trabajé en el ministerio en un sistema de información de vacunación que permite ver los niveles de cobertura y son muy buenos. Ojalá suceda lo mismo cuando tengamos una vacuna contra este virus, ¿sí? Y seguramente primero se vacunan los grupos vulnerables, ¿sí? A los grupos mayores, y bueno, al personal de salud, que hoy es un 7% de la gente que está también contagiada. Eso no hay que olvidarse. Claro. Perfecto, Emanuel. Muy educativa. A mí me resultó muy instructiva la charla. Te podemos llamar en cualquier momento cuando tengamos otras dudas. Sos nuestro órgano de consulta supuesto. ahora. Por favor, sí, hay muchos datos. Es curioso porque esto también hace que uno se empiece a fijar y a tratar de transformar esa información en algo que nos sirva. Claro. Esto de la vitamina D, eso, para resaltar que lo tengan en cuenta. No hace falta comer salmón, sí, se puede comer atún, caballa, eso también ayuda, y exponerse al sol. Si antes para la tuberculosis se hacían baños de sol y los pacientes venían a las sierras a curarse de esa enfermedad, no tenían todavía un antibiótico, sí, como sí tenemos hoy. Entonces, aprender de esas cosas que utilizaban antes, sí, esas costumbres. Entonces, airear los ambientes, tomar sol cuando se pueda, eso es muy importante, y bueno, comer estos aceites que son ricos, también el hígado, así que ahí hay tarea para hacer, y ahora que estamos más adentro poder cocinar esas cosas. Perfecto, Emanuel, muchísimas gracias por toda la información y por todas las aclaraciones. Un abrazo. Por favor, bueno, un abrazo grande, que anden bien.